Muy bien, nos habíamos quedado en esto, en que los niños tienen corrección espontánea de algunas deformidades. No de todas, de algunas, pero tienen una capacidad de corrección más grande que la que tiene un adulto. Con un adulto casi siempre, si uno no deja el hueso exactamente como estaba antes, no va a quedar como estaba antes, ¿sí? Con los niños algunas se pueden quedar en cierta deformidad y con el crecimiento del niño corrige. Y esto es porque ocurren algunos fenómenos. Ya habíamos hablado de la angulación. La angulación depende de la cercanía de las fisis. Mientras más cerca de las fisis esté, más corrige. Tenemos una fractura de radio. Aquí vemos la angulación con lo que quedó. Más o menos son 30 grados. Ese viene siendo el límite de angulaciones en niños. 30 grados. Si son menos de 30 grados, uno puede asegurar la corrección. Prácticamente, ¿no? Uno puede prácticamente asegurar la corrección. Son más de 30 grados, es difícil que corrija. Aquí vemos pues, que quedó con una angulación residual, pero en la mano, en el brazo del niño no se vería chueco, porque lo cubriría los tejidos blandos. En cambio, si la fractura es ya más a la mitad del hueso, sí, es muy difícil que corrija. Aquí tenemos un codo. Ya habíamos mencionado que el codo debe de tener el codo debe tener un valgo, ¿sí? La angulación residual en una fractura de codo que puede quedar es en un codo varo. La deformidad plástica es una cosa, es un fenómeno que ocurre solamente, bueno, no solamente, pero es más en niños, y es en niños atléticos. Es en niños atléticos como niños que hacen gimnasia o niños que hacen carrera, aunque no es tan común, es más bien en niños, pues digamos en niños que hacen gimnasia. O sea, de tanto brinco, el hueso presenta microfracturas. No se rompe completamente, presenta fracturas pequeñas y el hueso, más que romperse, se va doblando. ¿Sí? Este es un radio y está doblado. O sea, obviamente sería de un niño que se para mucho de mano, ¿no? Como sería, por ejemplo, un niño gimnasta. Esto es una cosa que ocurre casi de manera exclusiva en niños atléticos y atléticos bien, o sea, a nivel competitivo. Acuérdense que para que un atleta sea olímpico debe de empezar desde niño, ¿sí? O sea, no crean por ejemplo, alguno de ustedes pudiera ser un atleta olímpico, no, definitivamente no. Los atletas olímpicos, todos sin excepción, empezaron de niños. ¿A un niño portero le podría pasar eso? A un niño portero le podría pasar eso. Aposición incompleta. ¿Qué es aposición? Vamos a ver. Tiene un fragmento, ¿no? Así. Y tiene el otro fragmento. Entonces, una aposición correcta. Aposición significa poner encima. Una aposición correcta sería ponerlo así. Cabrón. Una posición correcta sería ponerlo así. ¿Ok? A veces con los niños puede quedar ligeramente cabalgado así. Ajá. Ya ahorita ya no es un resultado tan aceptable eso, pero algunas veces sí queda, no puede uno hacer más, ¿sí? Puede quedar así y eso corrige. Ajá. Se forma un cayote aquí alrededor, se forma un cayote y después queda más o menos así, ¿sí? Queda más o menos así, lo cual es funcional y no se ve en el niño. El niño no se ve que tenga una deformidad. Es una posición, este es un número, aquí está un fragmento de la diáfisis, aquí está el otro, así quedó. Este es un ejemplo de Salter, de esos que les digo que actualmente son inaceptables, pero bueno, sí se pueden. Bueno, este sí está un poquito grosero, pero bueno, es para que vean cómo quedó aquí, pues francamente cabalgado.
y después como que se juntaron estos dos huesos, como que se fusionaron y quedó el húmero así, de una manera, de una forma, digo, no quedó, ese húmero no va a ganar ningún premio, pero pues quedó bien, ¿no? Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con su cuate que se rompió la pata? Aquí estoy. ¿Y qué pasó, güey? Pues nada más me raspé tantito, pero Bueno, me madré toda la pata. bueno, algo No, pues, platicando. bueno, sí, no, pues, pues estoy consultando con el cochinito, a ver qué onda, ya Bueno, que le marqué, prof. ahí lo platicamos. Va, una disculpita, No, compañeros. no te preocupes, lo que pasa, o sea, pues me quedé, dejas a uno con el pendiente, tú. Mi maestro en México así hablaba. Era un señor mayor, era un señor viejo. Y cuando no, y así decía, ¿no? Cuando decía, ahora, no me dijiste tú. Así como, por ejemplo, cuando se nos había olvidado hacer algo con un paciente, así como, oiga, doctor, es que se me olvidó pedir el tornillo. Ay, ¿por qué no me dices? Entonces, bueno, pues cuando uno convive 4 años con la misma persona diariamente, pues se le tienden a pegar sus manerismos. Acortamiento. Esto es a lo que me refería. Algunas veces queda cabalgado y no hay manera de arreglarlo. Aunque ahorita pues, ya tenemos clavos y todo eso, pero algunas veces con clavos y todo sigue quedando cabalgado. Ujú. Acuérdense que cabalgado es cuando queda un fragmento encima del otro, ¿sí? Cuando queda un fragmento adentro del otro, es impactado. Gente que confunde ambas, pero esa es la diferencia. Cabalgado es cuando queda un fragmento encima del otro. Impactado es cuando queda un fragmento dentro del otro. ¿Ok? Entonces, algunas veces queda cabalgado y no es tan importante porque el cuerpo, por la manera en que la fisiología funciona, mm, genera un aumento compensatorio del flujo sanguíneo. O sea, en esa zona fracturada llega más sangre, entonces crece más hueso. Entonces, aunque haya quedado cabalgado, uno pensaría, pues si quedó cabalgado va a quedar corta la pata o el brazo. O sea, pero con este aumento de flujo sanguíneo hay al final quedan con una longitud similar, no quedan con una longitud igual, pero quedan con una longitud similar. Y ya les expliqué cuál es la regla de las dismetrías. Veamos aquí este fémur, es un fémur que tuvo una fractura, el fracturado fue este. La fractura estuvo más o menos por aquí. Vean cómo este fémur, no es, perdón, es una tibia, discúlpenme. Esta está derechita. La tibia tiene que ser derechita, esta está derechita. Y esta no, está bien así como viene aquí así, y luego aquí se enchueca, ¿no? Y luego aquí se enchueca también. Entonces la fractura estuvo más o menos por aquí. Ya no se ve. Aquí sí se ve también que tuvo una fractura del peroné. Y vean, que quedó más largo el fracturado. Vean dónde está el tobillo de uno y dónde está el tobillo del otro. Está más abajo el tobillo de este. ¿Sí? Ah, algunas veces así pasa. Solamente hay una deformidad que no corrige bajo ninguna circunstancia. Haiga sido como haiga sido, como decía mi presidente Calderón, la rotación. Las rotaciones. Tenemos un fragmento y tenemos otro. Haz de cuenta que mis uñas, ¿no? Mis uñas deben de quedar al mismo lado. Entonces, se fracturó era un niño que iba corriendo, ¿sí? Y metió la pata en un hoyo, entonces se le tronchó la pata, se le giró y se fracturó. Y entonces quedó rotado el fragmento. Ya las uñas ya no están todas para el mismo lado, ¿verdad? Si así lo dejas,
Si así lo dejas, le va a caer una pata así, bien, y la otra así. ¿Ok? Entonces, eso sí lo tienes que corregir. Si tú no lo corriges, no va a corregir jamás. Nunca, never in the life. Más consideraciones. Las complicaciones. Las, las, eh, 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 las complicaciones pues, son las comorbilidades asociadas a un padecimiento, ¿no? Mm, con las fracturas en adultos se asocian algunas comorbilidades y con los niños se asocian otras comorbilidades. ¿Ok? Eh, en los adultos, perdón, se me fue, voy de nuevo. ¿Sí? En un niño, es más frecuente que haya isquemia de Volkmann. La isquemia de Volkmann es una isquemia que se produce, que se asocia con la fractura de codo. Se asocia con la fractura de codo y se interrumpe el flujo sanguíneo, hay un daño neurológico y al niño le queda la mano engarrada. Así, ¿no? Eso afortunadamente, así ya for life, eso ya afortunadamente, eso ya pues casi no ocurre y de hecho actualmente es un resultado inaceptable. Pero pues sí puede llegar a ocurrir. En cambio, en un adulto es un poco difícil que eso ocurra, por no decir que imposible. Hay más osteomielitis porque la osteomielitis es cuando es una infección de hueso. La causa principal es una infección en alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo una infección respiratoria que se difundió hacia el hueso. En un adulto eso no ocurre. Y no ocurre porque cambian, digamos, la circulación de un niño y la de un adulto tienen diferencias. Entonces, sí, una infección en un niño, una infección respiratoria, sí se puede diseminar por vía hematógena a los huesos, principalmente los huesos de la pierna. En un adulto eso no ocurre. La miositis osificante es un tipo de eh, eh, los músculos empiezan a acumular eh, eh, minerales, ¿sí? Esto es como resultado de la inmovilización prolongada. Un niño tolera menos de inmovilización que un adulto. De hecho, con los niños, la movilización de las fracturas, en un adulto empezamos la movilización más o menos al mes y medio. La regla general es al mes y medio cuando empezamos a movilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, hagan de cuenta que el que se rompió la pata, ¿no? Es un yeso. Si ese fuera a ser el tratamiento, dejaría el yeso mes y medio, ¿sí? Y al mes y medio ya se empezaría a mover la pata, ¿ok? En un niño habría que empezarlo a mover en 3 semanas, aunque también esto nos mete en un dilema. ¿Por qué? Por el que se rompió la pata, y si yo le digo, tienes que empezar a mover el pie, pero nada más mover el pie así en el aire, no haces para adelante y para atrás, para adelante, así como si aceleras el carro y quitas el acelerador, aceleras el carro y quitas el acelerador, y todo eso, ¿no? Pero no lo debes de apoyar, si lo apoyas, se puede volver a tronar, y uno pues, esperaría que lo entendiera y hiciera caso. Pero los niños no hacen caso. Digo, si el niño hiciese caso, no se hubiese fracturado para empezar. ¿Ok? Entonces, aquí también, eso es lo que nos pone en un dilema. Uno a veces dice, híjole, ya tendría que empezar a movilizarlo, pero este güey se ve que es bien inquieto. Y entonces a veces uno tiene que pensar
es lo que va a dar mejores resultados. ¿Ok? Y pues los niños presentan las lesiones Alter-Harris, que son exclusivas de ellos, ya habíamos mencionado. Ujú. En los niños hay menos rigidez articular. Rigidez articular es lo que ocurre cuando hay una inmovilización prolongada en un adulto. En un niño lo que ocurre es miositis osificante. Con los niños es menos la rigidez articular. Rigidez articular es cuando el tejido articular, después de cierto tiempo de no moverse, el cuerpo, yo les digo que el cuerpo ahorra. Yo creo que hagan, por ejemplo, un codo. El cuerpo dice, no dice, ¿no? Pero hagamos de cuenta como que dice. El cuerpo dice, yo creo que este pinche codo ya no lo van a mover. Entonces, pues ya mejor lo vamos a convertir en tejido fibroso. Es lo que empieza a hacer. Empieza a convertir los músculos en tejido fibroso y ya después eso ya no se puede revertir. Entonces, después de cierta una articulación, en un adulto, una articulación se queda rígida. ¿Sí? Y es dificilísimo, por no decir que imposible, que obtenga una movilidad normal. Yo espero que después de eso, sobre esto les dé más detalle cuando les dé sus clases de rehabilitación. Los émbolos grasos. Los émbolos grasos son por la médula espinal. Perdón, la médula ósea. La médula ósea es lo que está dentro de los huesos. Los huesos largos son huecos. Los huesos largos son huecos. También los cortos, pero aquí estamos hablando de largos. Los huesos largos son huecos. Es como un cilindro. Ajá. No es macizo, no es puro hueso. Es como un cilindro. Y adentro está la médula ósea, a la que la gente le dice ¿Tuétano? tuétano. Adentro está el tuétano. ¿Tú has comido un tuétano? ¿Alguien ha comido un tuétano? Sí. Sí. ¿Cómo es? Pues está como muy grasoso y como muy gelatinoso. Sí, es gris. Exactamente, es básicamente pura grasa. Entonces, cuando se rompe un hueso largo en una, no solamente se rompe el hueso, también se afecta la médula. Entonces, a la hora que se afecta la médula, salen pequeñas bolitas de grasa. Esas bolitas de grasa se meten a la sangre y esos son émbolos grasos, ¿sí? Y esos son émbolos grasos. Por ejemplo, en adultos, en viejitos que son los que se rompen la cadera, los émbolos se van al cerebro. Entonces causa isquemias transitorias. O sea, durante periodos leves de tiempo se le va no le llega suficiente sangre a la cabeza, ¿sí? Y empiezan a decir incoherencias. Pero así machín, ¿eh? O sea, ven gente muerta y ya se quieren parar y se quieren ir así es que están tocando y tengo que abrir la reja. ¿Está usted en un hospital? No, están tocando y tengo que abrir la reja. Así, ¿no? Y otra, ay, es que mi esposo me está hablando y tengo que ir. Así, ¿no? O sea, se les da macho. Otra cosa que les da es la tromboembolia pulmonar. Ese es otro tipo de embolia, no es lo mismo que la embolia grasa. La tromboembolia pulmonar se produce por inmovilidad prolongada. ¿Ah? Cuando una persona está en inmovilidad prolongada, mucho tiempo sentado o mucho tiempo acostado, como sería un paciente, un adulto que se rompió la tibia, no sé, pues lo vas a tener encamado mínimo un mes, ¿no? Entonces, debes de darle medicamentos para que no se formen trombos, porque se empiezan a formar trombos en las venas de las piernas. Y esos trombos luego se desprenden y se van a los pulmones. ¿Sí? Esa es tromboembolia pulmonar y suele ser mortal.
De hecho, así se le da eso a un paciente y decimos, y se muere. ¿Y qué le pasó a tu paciente? Se tepeó. Se tepeó. Ajá. En un niño, pues eso no ocurre. ¿Se entendió eso? ¿Y se entendió la diferencia entre émbolos grasos y TEP? Sí, doctor. Entonces, por eso a los pacientes de COVID ahorita les están dando anticoagulante, ¿no? Para que pase eso, para que no pase eso de los trombos. Es que se descubrió que el coronavirus ocasionaba coagulación intravascular diseminada en algunos pacientes. Entonces, pues les podía pasar esto. Entonces les dan anticoagulantes. El que más se utiliza en este tipo de en los pacientes que nosotros vemos, por ejemplo, haz de cuenta tu abuelita, ¿no? Tu abuelita se rompió la cadera y la llevaste al seguro, la llevaste listo. No la van a operar mañana ni pasado. O a lo mejor sí, pero lo normal es que el paciente esté de 4 a 7 días esperando que le opere. ¿Sí? Más en estas épocas del coronavirus, donde la atención a pacientes que no sean de coronavirus se ha limitado mucho. Entonces la van a tener en cama de ese tiempo. Entonces, para que tu abuelita no se vaya a petear, todos los días va a ir la enfermera a inyectarle en la panza un medicamento, en la panza porque es subcutáneo, en la panza un medicamento que se llama enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. La heparina es un anticoagulante, es una heparina de bajo peso molecular y es necesario. Y no lo hacen, es negligencia. Si tu abuelita se tepea, le pueden echar pleito al doctor y se la cobran como nueva o se lo llevan al tambo. Otra consideración, hay un distinto énfasis en los métodos del tratamiento. Esto es obvio. Con los niños se debe de preferir siempre hasta donde se pueda. Se puede preferir siempre hasta donde se pueda no operarlo. ¿Sí? Con los adultos casi siempre es inevitable, pero con los niños debe de evitarse a toda costa. Hay algunos compañeros que son medio mercenarios. Hace unos años hubo un caso de un doctor que operó a un niño de 3 años y lo metieron al bote y se hizo un escándalo y todos los compañeros, libérenlo y alto al acoso médico y no sé qué. Yo dije, a ver. Era un traumatólogo yo, pero a un niño de 3 años. Yo quisiera saber primero por qué chingas. O sea, un traumatólogo para operar a un niño de 3 años tiene que tener muy buen motivo. Entonces, lo que les digo, la mayoría son con reducción cerrada. O sea, se les da una anestesiadita, en algunos lugares no se les anestesia, se les da una anestesiadita y se les acomoda el hueso. Y se les pone un yesito. El yesito debe de ser más resistente de lo que se lo pondrías a un adulto, más fuerte, por lo que mencioné hace un rato. Porque si tú se lo pones a un adulto y le dices, le voy a poner este yeso, pero se debe estar en paz, uno espera que haga caso. Y con un niño, pues es difícil que haga caso. Por lo general, solamente las fracturas que son de trazo articular, o sea, las que involucran una articulación, donde la parte que se rompió es la parte de la articulación, ese sí se tienen que operar, porque ya se los he dicho, una articulación debe de quedar exactamente igual que como estaba antes, porque si no, va a quedar con movimiento doloroso, por life. Entonces, con una articulación, la única manera de asegurarse de que quede bien es con una cirugía. Entonces, se puede decir, las fracturas articulares en niños se operan todas. Las otras, depende. Y se utilizan implantes menos invasivos. Ya les había yo dicho esto en la clase de las fracturas Alter-Harris, cuando les dije que les poníamos clavitos. Porque si no se lastimó la fisis con la fractura y tú le metes un tornillísimo, pues ahí se va a lastimar. Vean esta, ¿no?
Esta es una foto que mandó Juanito. Me dijo, mira, para tus clases, ¿sí? Este cuate nomás le daré yo un puch. Ujú. Le pongo un yeso y la bendición de la sabia cotorra. Y ya. ¿Es esta de tenedor? Sí, aunque esos términos ya cayeron en desuso. Esta es una fractura en rama verde. Esta es una fractura en rama verde, por eso está nomás, de hecho está roto nomás de un lado, el lado de acá. De hecho está roto nomás de un lado. Lo que se trata es de romper este lado también, ¿sí? Una vez me dijo un alumno, ay, ¿por qué tan sal? Y le digo, pues, el hueso tiene sus corticales. Si nomás está roto de un lado, la cortical que está bien va a crecer normal y a la que está rota la va a ir empujando así. Entonces le viene enchuecando. Yo no puedo, porque soy mago, yo no puedo arreglar el lado que está roto. Pero sí puedo romper el lado que está sano, ¿no? Para emparejarlo. ¿Sí entienden eso? Me voy a servir un tecito. Sí, Servir un tecito. Hold on. ¿Sí entienden eso, no? O sea, ¿por qué tenemos que romper el otro lado? Porque incluso yo dejé de decirle eso a los papás. Porque los papás se te quedan viendo así. ¿Y por qué no le arregla ¿Y por qué no le arregla el bueno? Pues porque no se puede. ¿Sí? Si se pudiese arreglar el bueno, cúrelo, eso haría. Como no se puede arreglar el bueno, le tengo que quebrar el sano. Lo tengo que emparejar. Y de hecho así se llama este tratamiento. Se llama completar el trazo. Es un trazo incompleto. Solamente está roto de un lado. Entonces lo rompemos del otro. Y se dice. Vas con el anestesiólogo y le dices, doctor, quiero meter un procedimiento. Te van a batear, ¿no? Pero pues le tienes que hacer la lucha. Doctor, quiero meter un procedimiento. ¿Y qué va a meter, doctor? Voy a completar un trazo. Ah, cabrón. Ajá. No, pues hágalo allá en urgencias. Dele a morder una huerta y hágalo en vivo y a todo color. Yo he hecho muchas así. Pero es una cosa muy satisfactoria. Pero siempre con niños. Con niñas no. Con niñas se me parte el alma. Pues ahí está. ¿Qué otras consideraciones hay? Con los niños hay menos frecuencia de esguinces y luxaciones. Un niño no se luxa. Va a acabar pronto. Un niño no se luxa. Y sí se pueden esguinzar, pero no es tan frecuente. En un niño, los ligamentos y las cápsulas son más fuertes que el hueso. Entonces, uno casi puede asegurar que si el niño no se fracturó, no tiene nada. ¿Sí? Porque sí me ha tocado luego que me mandan llamar. Oye, es que yo creo que tuve una luxación de... No, sí hay luxaciones específicas, como el codo de niñera, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero una luxación de hombro en niño, imposible. Antes se rompe el hombro. Las cápsulas articulares y ligamentos son más fuertes que la fisis. Otra cosa, un niño es menos sangrón. Si un niño tiene menos sangre. ¿Cuánta sangre tienen ustedes en promedio? A ver, digan. ¿Cuánta sangre crees que tenga? Unos 5 litros. Unos 5 litros. Exactamente. ¿Cuánto puedes perder sin perder la vida? Un poquito, ¿no? Como 1. No, un poquito más. 2. Casi 3.
Caso interesante de que te empieza a chocar. Un niño no. Un niño tiene menos sangre. Un niño tiene menos sangre. Por ejemplo, si un niño pesa 10 kilos, ¿cuánto tendría? Me voy a salir, ahorita regreso y me dicen.